Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar con una experta en el tema, con su propio método además. Vamos a estar hablando de la importancia de la desintoxicación de nuestro cuerpo. No solamente del cuerpo físico, que está, sabemos, muy de moda el detox por los jugos verdes y todo eso, sino que además de la desintoxicación mental, emocional, energética. Es decir, hoy vamos a hablar de la desintoxicación con frecuencias. Para eso nos acompaña en el capítulo de hoy en Divina Conexión, por primera vez aquí en el programa. Ella es enfermera universitaria, tiene formación en meditación, en yoga tantra, en biohacking y detox integral. Además, es creadora de un método holístico para ayudar a las personas a sentirse mejor e incluso, en algunos casos, evitar operaciones e intervenciones quirúrgicas. Esto ha ayudado a cientos de personas a recuperar su energía, su salud y su vitalidad. Y para eso, para hablar del método biohacking frecuencial, nos acompaña el día de hoy Maura Abarcia. ¿Cómo estás, linda? Ay, muchas gracias, súper bien, aquí con muchas ganas de compartir con ustedes esta maravilla, que estoy segura que va a tener mucho impacto positivo en las vidas de las personas que nos van a escuchar. Por supuesto que sí, porque es tan importante. A veces, por ejemplo, en el mismo tema de la desparasitación, lo asociamos como animales, a perritos, a gatitos, a caballos, pero qué importante es que nosotros también hagamos una desparasitación. Y por supuesto, el tema de hoy, que nos podamos desintoxicar también. Sobre todo, bueno, y mi primera pregunta, Maura querida, más relacionada a esto, ¿por qué es tan importante la desintoxicación en la actualidad? ¿Y cómo afecta a nuestra salud no hacerlo? Claro, resulta que nosotros hoy en día estamos muy expuestos a un montón de agentes contaminantes, no solamente a través de los alimentos, a través del agua, ¿cierto? Que está clorada, potabilizada, pasada por procesos, sino también ambientales. Tenemos metales pesados en el ambiente, los autos, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas, el 5G. Realmente estamos expuestos a un montón de toxinas, sin mencionar que los alimentos están muy modificados genéticamente hoy. Entonces eso hace de que el día de hoy estamos en un momento histórico, diría yo, donde nunca había sido más relevante la desintoxicación, porque resulta que si nosotros vamos acumulando carga de todos estos agentes, toxinas en nuestro cuerpo, nos va afectando en nuestra calidad de vida. Empezamos a tener nubes mentales, empezamos a tener ansiedad o depresión, empezamos a sentir fatiga crónica, sentirnos cansados, como a levantarnos cansados, a acostarnos cansados, empezamos a tener fallas metabólicas, a subir de peso, a tener problemas en distintos órganos de nuestro cuerpo. Y muchas veces incluso generar enfermedades que la medicina convencional le llama de causa idiopática, que son enfermedades que aparentemente no tienen un origen, no se sabe, la medicina convencional no sabe de dónde viene, como lo que es la endometriosis, lo que es la fibromialgia, ¿cierto? Y que son enfermedades que también ya se han relacionado en los últimos estudios con toda esta carga de toxinas. Entonces es súper importante que nosotros nos podamos empezar a limpiar. Claro, y esto de la fibromialgia que tú hablas, que es cada vez más frecuente, también es como que nos dan una solución así como para que la persona tenga mejores expectativas de vida, mejor calidad de vida también. Y en estos síntomas de los que tú hablas, ¿cuáles más serían como avisos para las personas que de repente empiezan a sentir se empiezan a sentir mal, empiezan a sentir agotamiento, para que uno diga, tome conciencia y diga, necesito sí o sí desintoxicarme? Es una interesante pregunta porque hay una gama de
señales que nos va dando el cuerpo. Nuestro cuerpo realmente es muy sabio y muchas veces lo vemos como un enemigo, ¿no? Como, ay, tengo un achaque, ¿por qué? Y no vemos que realmente hay un lenguaje ahí que el cuerpo está tratando de comunicar. Exacto. Por ejemplo, cuando aparecen dolores, inflamaciones articulares, dolores que no tienen una causa médica aparente, ¿no? Como cuando empezamos como con los achaques y que muchas veces se le atañen como a la edad, ¿no? Ay, es que estoy ya de edad avanzada, entonces es normal que me duela. Y empezamos a normalizar también ciertos dolores, ciertas inflamaciones. Por ejemplo, cuando la persona se siente pesada y empieza a retener líquidos, se empiezan a inflamar sus extremidades, los tobillos, ¿cierto? Cuando la persona también está muy cansada. Una señal así, pero inequívoca, de que hay mucha carga de toxinas es cuando está la fatiga de por medio. Me tomo el café y, claro, me levanta un ratito, pero luego me baja y tengo que volver a tomarme otro café porque si no, no llego a las 3 de la tarde y ya después de la hora de almuerzo tengo mucho sueño. Eso no es normal, ¿sí? Entonces la fatiga y el cansancio, la baja de la energía en el cuerpo, ese es un indicador, pero yo diría que de los más importantes de que hay una carga de toxinas importante. Otra cosa es la piel. La piel siempre muestra lo que está pasando en el sistema digestivo. Entonces muchas veces empezamos con acné, con rosácea, con manchas, ¿cierto? Entonces la piel va a mostrar lo que está pasando en mis intestinos. La evacuación también viene siendo una señal, cómo yo estoy evacuando, si me cuesta, cómo son mis heces, cómo está mi excreción, el olor de la sudoración, los ojos. Realmente hay un montón de señales, pero las más importantes tienen que ver con la energía, con la inflamación y retención de líquidos y con los estados anímicos. O sea, mucha gente piensa como, ay, es que yo soy negativa, no, es que es mi signo zodiacal, es que yo soy así, pero yo me he encontrado con muchas personas que llevan toda la vida con un patrón de pensamiento, empiezan a cambiar su alimentación y se les van las nubes mentales, se te despeja el pensamiento, este estado como mental como de lunes por la mañana, ¿no? Como, ay, fatiga. Todas estas nubes mentales también están manifestando de que hay una carga de toxina. Qué interesante lo que estás hablando de la piel, porque efectivamente muchas veces se responsabiliza el exceso de sol con respecto a las manchas en la cara, por ejemplo, y pocas veces tomamos conciencia de que esto podría venir, por ejemplo, de los intestinos. ¿Ya? Además, tú hablaste al principio comenzando este capítulo, de la piel, o sea, de todos los agentes externos que nos están contaminando, y efectivamente a través de la piel, cuando uno se ducha, también entra el agua, las telas que usamos para dormir, que estamos 8 horas apoyadas en una almohada, que quizás esa tela de qué es, todo eso contribuye incluso a las arrugas y todo eso, y a intoxicarnos también. A través de la piel es como una gran boca. Exacto. De hecho, es el órgano que mayor intercambio tiene con el medio externo. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo y donde hay mayores barreras de intercambio con el afuera. Entonces, a través de la piel también nosotros podemos ver cómo está el estado interno del cuerpo. Claro que sí, qué importante es usar ciertos tipos de shampoo quizás más naturales, sí, desodorantes sin aluminio, que ya sabemos que en varios lugares de Europa están prohibidos, el lápiz labial sin plomo, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a dar cuenta que hay ciertos aditivos, no solamente en alimentos, que ya sabemos, en otros países que se han hecho estudios, he visto, y que queda impactada del bromuro, del bromo, y que en algunos países lo usaban. Por ejemplo, vi una investigación que se hizo en el pan en Argentina, y que algunas panaderías, a pesar de estar prohibido, lo seguían usando, y que es súper tóxico para nosotros. Y un alimento que se consume a diario también, sí, como es el pan. Totalmente. En algunos casos. Bueno, cuéntame un poquitito, Maura querida, ¿en qué consiste este nuevo método? Porque uno está quizás más acostumbrado a escuchar esto como de detox o desintoxicación, pero con frecuencias es novedoso. Entonces, cuéntame este método integral holístico que tú creaste. Súper. Bueno, yo me empecé a dar cuenta a través de la práctica con cientos de pacientes y personas que yo atiendo, que algunos se sanaban y se mejoraban notablemente con la alimentación, pero había otra gran cantidad de personas que no mejoraba solo con un cambio alimenticio. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta que había algo más, ¿no? Entonces me empecé a ir a la base de todo, que es observar cuál es nuestra partícula más pequeña. Entonces nosotros somos un cuerpo que está formado por sistemas, que a su vez está formado por células, por tejidos. Entonces casi siempre pensamos que la célula es la unidad más pequeñita y nos quedamos en ese enfoque. Y nos olvidamos que antes de la célula está el átomo.
¿sí? La luz, la energía. Entonces, yo estaba pasando por alto esto años atrás cuando me di cuenta y dije, claro, este es el factor que me falta integrar. Ir al átomo, ir al quantum, ir a la energía. Entonces ahí empecé como a investigar muy profundo. Las últimas investigaciones, por ejemplo, que se han llevado en Alemania, en Europa, donde estos sistemas frecuenciales ya se usan incluso en hospitales, en clínicas. Hay médicos que hablan de esto. Entonces empecé a explorar. Y resulta que me di cuenta que existen estudios que relacionan ciertos hercios de frecuencias con regeneración celular. Por ejemplo, la frecuencia de los 432 hercios, que ya estudios de Harvard han demostrado que es la que regenera las células. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. La música que estamos escuchando de fondo, que es muy bajita, está efectivamente en 432 Hz. Que sabemos que nuestra conexión con el universo nos armoniza. Total. Y tengo 2 canciones también en YouTube. Tu magia en mí y una canción que le hice a mi hija Sofía, que están en esa frecuencia porque sé lo saludable que es. Exacto. Y de hecho se siente la armonización aquí, ¿no? Y es como estas frecuencias van teniendo una resonancia con nuestras células. Entonces lo que hacen básicamente es que promueven la regeneración celular, recuperan y restauran la función metabólica, porque nuestro cuerpo realmente sabe cómo hacerse cargo de las toxinas, ¿no? Y aquí también es súper importante desapegarse un poquito de esta idea de que requiero el jugo verde para desintoxicarme. Realmente el jugo verde o la herramienta que sea va a ser un ayudante para despertar en mi cuerpo su propia capacidad de desintoxicación. Es ahí donde está realmente el valor del detox, no en el jugo o en lo que sea que yo utilice para desintoxicar, sino en restablecer el poder de mi cuerpo de hacerlo. Y las frecuencias tienen ese poder, tienen esa capacidad de resonar con nuestras células y despertar en nuestro propio organismo, en nuestros órganos, su propia capacidad de limpieza. Entonces el cuerpo solito empieza a regularse, los órganos de limpieza empiezan solitos a sacar toda esta carga de metales pesados y empieza a movilizarse el metabolismo, el drenaje linfático empieza a activarse. Entonces la verdad es que las frecuencias no solamente van a permitir que suceda el detox, sino que van a potenciar cualquier otro método de detox que tú estés usando, como el jugo, como el tecito de no sé qué, ¿cierto? Van a potenciar ese efecto para que el cuerpo propio lo pueda hacer. El cilantro, que es tan famoso por ayudar a eliminar metales pesados. Exacto. Y sabes que yo voy a contar algo personal. Yo en mi casa consumo solo sal rosada, lo más natural, y sal de mar. Pero me ha pasado que cuando a veces salgo a comer a algunos restaurantes, al otro día en la mañana cuando amanezco, trato de hacer esto y como que me cuesta doblar los dedos. Y yo me doy cuenta cómo la sal tan refinada me hace mal y me hace retener líquido. Total. Le debe pasar a muchas personas que quizás nos están escuchando. Exacto. Y de ahí viene el mito de que la sal te produce hipertensión, de que la sal es mala, que no sé qué, y mucha gente le tiene miedo a la sal, ¿no? Exacto. Y en realidad la sal no es el problema. De hecho, nuestros antepasados han utilizado la sal desde siempre para curar y guardar alimentos sin que ellos se deterioren. Exacto. La sal realmente en nuestro cuerpo es un componente esencial, o sea, nuestra volemia, nuestros líquidos internos son sal. Por eso cuando uno está enfermo, uno lo mandan al hospital y ¿qué es lo primero que le ponen? Suero. Y el suero es agua con sal. Exacto. El problema es lo que tú dijiste, es el refinamiento, es el proceso por el cual pasan los alimentos y que realmente eso es lo que nos daña. Eso es lo que nos daña. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, y me gustaría saber que nos cuentes algún caso que a ti te haya impactado de estos cientos de miles de personas que han ayudado con tu método, algún caso de transformación donde la persona quizá haya estado muy enferma y este método, o sea, desintoxicándose, le haya cambiado la vida. Total. Bueno, tenemos cientos de casos y a mí una de las cosas que me encanta y que me mueve a hacer lo que hago es recibir los testimonios de las personas. Para mí eso es como el mejor pago que yo puedo tener, es como leer esa transformación. Guau, yo digo, regalo, claro. Sí, es un regalo. Pero te voy a contar 2 así rapidito que realmente han sido casos muy importantes, porque tenemos una chica que llevaba años medicada porque tenía un trastorno de bipolaridad diagnosticado. Entonces ella tomaba 10 medicamentos diferentes porque además le costaba dormir, conciliar el sueño, o sea, tenía un montón de problemas concomitantes, ¿ya? Resulta que ella nunca había probado hacer un cambio alimenticio y cuando empezó con nosotras, mira, 2 semanas después de que empezó
tanto aplicar los cambios de alimentación, aplicar los cambios en la hidratación que ella estaba teniendo y con las frecuencias, en 2 semanas cuando ella fue a su control, su psiquiatra le hizo las evaluaciones y le dijo, no, tú estás súper bien, te vamos a quitar 5 de los medicamentos. Wow, Me pasó de 10 a 5 en 2 semanas. 1 mes y medio después, le retiraron de los 5 que le quedaban, le retiraron 2 medicamentos más. A los 3 meses ya no estaba tomando ningún medicamento. Y ella comentaba, ¿no?, de que realmente nunca se había sentido tan bien. Ojo, yo no estoy diciendo, ¿cierto?, de que entonces no se tomen los medicamentos por ningún motivo, pero hay que saber y entender también que es posible hacer esa transición. De pasar a ser fármaco dependiente a dejarlos y encontrar una manera más respetuosa o más natural con el cuerpo para cuidarlo, ¿cierto? Entonces, en el caso particular de ella, ella pudo dejar los 10 medicamentos que tomaba y ahora tiene un estado mental muy, pero muy armónico. O sea, ella misma nos comentaba que está sorprendida, pues ya no tenía esos pensamientos intrusivos y todo eso fue a través de desparasitar su cuerpo, aplicar frecuencias, limpiar el hígado y los intestinos, ¿ya? Otro caso que tenemos de una mujer de México, porque trabajamos a distancia también, de que ella había sido diagnosticada con un cáncer, ¿ya? Y ella estaba en un estado de mucho miedo porque le habían detectado en los exámenes que le estaban volviendo a subir los indicadores de proliferación tumoral. Entonces, ella estaba muy asustada porque lo había pasado pésimo con las quimioterapias y no quería volver a eso. Nos contactó, nos expresó su preocupación, empezamos un proceso de desintoxicación con ella, le enviamos frecuencias a distancia porque las frecuencias funcionan a distancia y resulta que 1 mes y medio después, cuando se fue a hacer los exámenes, se le habían bajado de nuevo los marcadores, ¿no? Y ya había salido del riesgo y ya su cáncer había entrado en remisión completamente. Estamos hablando de 1 mes y medio después, o sea, no estamos hablando de 6 meses ni un año. O sea, es muy rápido realmente el método, sí, es muy rápido. Y si se habla de que el cáncer son células que, bueno, mutan por falta de oxígeno, ¿cómo la alimentación o el tratamiento que ustedes proponen desde la desintoxicación integral puede contribuir a eso y disminuirlo o que desaparezca esas células distintas? Sucede que la célula cancerígena se alimenta de glucosa. Ese es su alimento, ¿no? Entonces, cuando hay mucha glucosa circundante en el cuerpo, claro, empiezan a pasar varias cosas y una de esas es que el oxígeno el cuerpo empieza a entrar en una acidosis metabólica. Entonces, por ende, hay menos oxígeno. Pero la falta de oxígeno y la acidosis es una consecuencia de un problema previo que es demasiada glucosa en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en la alimentación que tenemos hoy en día, que está muy sustentada en cereales principalmente, de hecho, la base de la pirámide alimenticia de hoy en día, que es súper distinta si tú te pones a estudiar cómo era la pirámide alimenticia hace 100 años y la comparas con la de hoy, son súper diferentes. La cambiaron. Antiguamente la base de toda la alimentación era la grasa y la proteína, ¿no? Ahora la base de la alimentación te ponen que es el cereal. Entonces, ¿qué pasa? La gente come todos los días pan, comemos todos los días avena, arroz, cierto, fideos, pastas, qué sé yo, y eso empieza a acumular glucosa. Es un estímulo de glucosa. Entonces tu cuerpo nunca sale de eso. No está mal si un par de veces a la semana comes algo que tenga glucosa. El problema es la repetición, cuando es una rutina. Entonces el cuerpo empieza a saturarse de glucosa y esto le da de comer a estas células que yo le llamo células zombie, porque empiezan a descontrolarse y ellas empiezan a actuar de forma errática, generando estas formaciones tumorales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el método de alimentación de biohacking frecuencial? Retiramos la glucosa de la ecuación. Entonces empezamos a guiar a las personas hacia una alimentación que hoy en día es también popularmente conocida como más keto, ¿no? Yo no le llamo así en el sistema porque no contamos cetonas, no hacemos esto tan restrictivo, sino que vamos haciendo una transición para permitir que la persona empiece a entrar en un estado metabólico conocido como cetosis. Y esto es súper mágico porque cuando la persona entra en cetosis, no solamente cambia su metabolismo, es que cambia su campo bioenergético completamente. Tú te transformas en otra persona, tu mente empieza a funcionar distinto, tus órganos funcionan distinto, por ende tú eres distinta. Entonces la persona experimenta una transformación a todo nivel, no solo en su cuerpo. Si está de sobrepeso empieza a perder peso, si está bajo peso empieza a fortalecer masa muscular, ¿cierto?
Entonces, al entrar en este estado metabólico, la glucosa deja de estar presente en el cuerpo y la célula cancerígena empieza a morir de hambre, literal. Que es lo mismo que pasa con los parásitos. Los parásitos también comen glucosa. Si yo quito la glucosa de la ecuación, el parásito se muere de hambre y así es más fácil eliminarlo. A eso le sumamos la frecuencia, estimulamos la célula y el cuerpo hace la eliminación de manera muy efectiva. ¡Ay, me encanta este tema, Maura! Gracias por venir. Vamos a seguir hablando de este maravilloso tema que muchas personas lo desconocen. Y nosotros vamos primero a ir a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Maura de toda esta desintoxicación integral, de este método que ella tiene. Y efectivamente nosotros quizás como que asociamos más la desintoxicación o el detox a consumir jugos verdes o a realizar cierto tipo de dieta, pero sabemos que esto no solo debería limitarse en la alimentación, esto es mucho más que eso. Entonces, Maura, cuéntanos un poquitito cómo el cambiar ciertos hábitos que no son saludables podría contribuir a tener pensamientos distintos, emociones diferentes, y no solamente también los cambios en el cuerpo físico que podemos ver, sino que cómo tenemos que hacernos responsables también de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y todo eso. Exacto. Bueno, en la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y eso hace mucha alusión de que nosotros no solo nos alimentamos de comida física, sino que también nos alimentamos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de con quienes nos relacionamos. Todo tiene energía. Entonces, la verdad es que no se logra mucho si yo cambio solo mi alimentación y el agua que bebo, si yo sigo teniendo pensamientos tóxicos, si yo sigo relacionándome en un ambiente que me hace daño, si yo sigo escuchando las noticias terribles todos los días o mirando programas de violencia, ¿verdad? Porque estoy alimentando más toxinas y todo eso libera cortisol adentro. O sea, esto no es algo así como me dicen de repente, ay no, pero es que esas son cosas media hippie. En realidad esto es súper científico. O sea, cuando tu cuerpo empieza a entrar en un estado de estrés y liberas cortisol en tu cuerpo, el exceso de cortisol también hace que tú sueltes más glucosa adentro. Y yo lo he visto muchas veces en personas que quitan la glucosa de la alimentación, pero siguen estando en un estado de resistencia a la insulina, por ejemplo, porque viven estresadas. El cortisol hace que tú liberes glucosa en el cuerpo y que tú sigas estando en este estado metabólico que alimenta parásitos, células cancerígenas, depresión, ansiedad, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer realmente es manejar la parte biológica, que es la parte alimentación, hidratación, ejercicio físico, ¿cierto? Pero también manejar la parte psicoemocional, por llamarle de alguna manera, ¿ya? Que tiene que ver con la mente, ¿sí? Para mí, y como lo veo yo, como lo vemos en el método, la mente y las emociones están ligadas. O sea, claro, yo como siento, pienso, como pienso, siento. Exacto. Es nuestro cuerpo electromagnético. Electro son los pensamientos y magnético las emociones. Totalmente. Y me encanta que usaste ese concepto porque justamente la frecuencia y la microcorriente actúan en el campo electromagnético, ¿sí? Que es ese espacio donde muchas veces la alimentación no alcanza a llegar. La alimentación puede ayudar muchísimo y es súper necesaria, ¿sí? Pero también el campo electromagnético está influido por otros aspectos, que es súper importante abordarlos también, porque si no, no avanzamos en el proceso. Entonces, realmente esto nos da la reflexión de que somos seres súper holísticos, somos seres tan vastos como el universo mismo, entonces son tantas variables las que tenemos que abordar y por eso en mi método nos apoyamos con profesionales multidisciplinarios, porque por supuesto que cada quien tiene su expertise, ¿no? Entonces es súper importante también poder apoyarnos de distintas disciplinas que nos permitan abordar todos esos puntos holísticos de nuestro ser para que la desintoxicación sea eficiente. Muy importante lo que estás hablando, Maura, y has hablado de los alimentos que inflaman
que intoxican el cuerpo. Hablemos un poquitito ahora de los alimentos que sí están permitidos, que sí nos hacen bien, que finalmente nos llevarían a una dieta más alcalina, ¿cierto? Exacto, exacto. Mira, una de las cosas principales que el cuerpo necesita, ya, y esto es basado, o sea, si nos vamos a pensar, ¿cuál es el primer alimento que un ser humano consume cuando nace? Leche. La leche materna, ¿cierto? Bueno, digamos que en un entorno ideal, la lactancia materna, pero a veces puede ser otro tipo de leche, pero es la leche, ¿cierto? Y la leche humana tiene primordialmente su mayor porcentaje es grasa. De hecho, el calostro, que es la primera leche que sale cuando el bebé succiona por primera vez el pecho, es casi un 95% grasa. Grasa saturada, más conocida como colesterol. Y el colesterol lo han súper demonizado, ¿no? Sí. Entonces, hubo un tiempo que nació toda esta moda de las margarinas. Entonces, no consumamos mantequilla porque el colesterol, entonces cambiémoslo por la margarina, ¿no? Y se creyó por mucho tiempo que esto era lo saludable. Se empezaron a reemplazar las mantecas de cerdo que preparaban nuestras abuelas, nuestros ancestros en el campo, las mantecas de bovino, de distintos animales, ¿cierto? Las grasas de los animales se empezaron a reemplazar por aceites vegetales, ¿sí? Y los aceites vegetales son una de las cosas más inflamatorias que existen, ¿sí? Entonces, Solo el de oliva es saludable frío. Sí, no los de frutos. Digamos que los aceites de frutos sería el de oliva, el aceite de coco, el aceite de palta, que son frutas, no son semillas. Todo lo demás que es semilla no es apto para el cuerpo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros primordialmente, para que nuestro sistema nervioso funcione, tenemos que mirar de qué está compuesto el sistema nervioso. La materia gris de nuestro cerebro es puro colesterol, es pura grasa saturada. Entonces, si nosotros queremos llegar, digamos, a una edad avanzada sin estos problemas que vemos ahora de Alzheimer, de déficit cognitivo, etcétera, si queremos llegar a una edad avanzada autovalentes, tenemos que cuidar nuestro sistema nervioso. Es decir, nuestras grasas saludables. Entonces ahí, la palta, el aceite de oliva, o sea, por excelencia la palta es un súper buen alimento porque su tipo de colesterol, su tipo de grasa, es una grasa que es muy compatible no solo con nuestro sistema nervioso, sino con nuestras hormonas. Por ejemplo, para las mujeres, cuando empezamos a entrar en una edad un poquito más avanzada y empezamos a entrar en perimenopausia, ¿cierto? Y hay todos estos cambios hormonales, la palta, las grasas saludables como las aceitunas, las olivas, digamos el aceite de coco, ¿cierto? Siempre de primera prensa en frío. También grasas de origen animal para quienes consumen estos productos animales, que vendría siendo la manteca de cerdo, la manteca de vaca, ¿cierto? Quesos que sean de buen origen, porque también hay quesos que están muy ultra procesados y que ahí nos van a inflamar. Entonces, cuando alguien no tiene una intolerancia a la lactosa, ya, porque eso también es importante verlo, y puede consumir estos productos, siempre hay que ver el origen también de ellos. Una pregunta. ¿Es más saludable el queso de cabra que el queso de vaca? Eso depende de la persona, ¿ya? Lo que tiene el queso de cabra de distinto al de vaca es que tiene como menos lactosa, ¿no? La proteína que tiene es como más digerible, es más digerible que el queso, digamos, de vaca. Entonces, para personas que son más intolerantes, por supuesto que el queso de cabra les va a venir mejor. O los quesos menos madurados, los quesillos, quesos frescos, todo eso. Pero hay personas que no tienen ningún problema con ningún queso. Entonces, todo eso depende de cada organismo, de cada cuerpo. Cada cuerpo es único y aunque aquí yo les puedo regalar varias indicaciones, varios tips, siempre cada uno lo tiene que sentir, lo tiene que pasar por su cuerpo, experimentar, observar qué le pasa y ver si es que encaja con el cuerpo de cada quien o no, porque todos somos diferentes también. Aunque todos tenemos como una plantilla de base, cada cuerpo también tiene una carga distinta de toxinas, entonces es distinto. Así es, tú has hablado de este equipo, ¿cierto?, que trabaja contigo. ¿Cómo te pueden ubicar? Si alguien siente que necesita desintoxicarse y quiere recurrir a tus consejos y a las frecuencias, a la sanación para sentirse mejor. Bueno, primordialmente me pueden buscar en Instagram como Maura Abarcia, así todo juntito, con B larga y C. Y Abarcia, también me pueden buscar en mi página web medicinafrecuencial.cl, donde ahí ya hablamos netamente sobre el dispositivo de frecuencias que nosotros utilizamos para hacer estos detox, porque si bien es cierto, nosotros manejamos este dispositivo, que es este que tengo puesto aquí,
muchas veces a distancia con las personas, también le ponemos microcorrientes cuando es presencial. Lo óptimo es que cada persona pueda tener su propio dispositivo en casa para gestionar su propio proceso de limpieza. O sea, realmente nosotros a lo que apuntamos es a promover la autogestión, promover esa autonomía en cada persona. Nosotros te guiamos, te acompañamos, pero también te queremos entregar las herramientas para que tú puedas autogestionar también tu proceso y por supuesto el de tu familia, porque cuando uno inicia un proceso de detox no es solo para uno, hay que involucrar al grupo familiar, ¿sí? Exacto. Porque si no, no funciona. Y qué interesante, o sea que le ayudan con la dieta para alimentarse mejor, también con las frecuencias, que sería toda la parte energética y todo eso. Y, por ejemplo, el manejo de emociones. Una persona muy rabiosa, una persona quizás que está muy triste. ¿Qué tipo de ayuda recibe en esta formación, en esta ayuda integral? Realmente para eso lo que nosotros más nos ha ayudado desde la práctica, porque tenemos una psicóloga en el equipo que también apoya esa parte, pero lo que más hemos visto que ayuda son justamente las frecuencias, porque las frecuencias además de hacer que tu célula entre en una resonancia de coherencia, y esto lo habla mucho el doctor Joe Dispenza, que es un referente que a mí me encanta porque él habla mucho de esta coherencia molecular que hace que todo tu sistema inmunológico, tus emociones, tus pensamientos estén en armonía, ¿sí? Cuando yo me enfermo, cuando yo me desregulo, cuando yo tengo emociones negativas constantemente, es porque en el fondo hay una incoherencia molecular interna. Mi corazón, que es un campo electromagnético, de hecho el corazón es el órgano electromagnéticamente hablando que tiene el campo más grande, incluso más que el cerebro. Entonces realmente cuando dicen que el corazón manda, es así. El campo electromagnético del corazón es más fuerte que el de la mente. Pero la mente muchas veces como que anda toda rebelde, entonces ella quiere ir por su lado y ahí se genera la incoherencia. Exacto. Y ahí viene todo este tema del ego que habla mucho en Oriente, ¿cierto? Entonces hay que crear una coherencia electromagnética dentro y eso lo hacen las frecuencias. De hecho hay un programa específico de microcorrientes y frecuencias que se llama Coherencia, que trabaja con unificar los pulsos electromagnéticos del corazón con los del cerebro para ordenar las moléculas internas y que tu sistema inmunológico esté más fuerte, que tu cuerpo se sane y que puedas tener un mayor balance emocional, que tengas, que puedas regularizar esos pensamientos negativos que de repente están ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces las frecuencias, además de impactar en nuestras células, que es nuestra parte más biológica, más tangible, ellas pueden también impactar y limpiar tu campo bioenergético. Y eso va a trabajar directamente en tus emociones, en tus pensamientos. De hecho, lo hemos visto en consulta. Muchas personas llegan a nosotros como por un diagnóstico, buscando reparar un diagnóstico o apoyarse para un diagnóstico médico y terminan teniendo resultados en otras áreas de su vida, como en las relaciones. Me escriben para decirme, oye, la relación con mi hija adolescente que estaba súper tensa, ahora nos llevamos súper bien. Y la gente muchas veces no entiende por qué si estoy abordando un tema de salud física, impacto mis relaciones, ya no tengo pensamientos negativos, porque es un todo. Qué increíble, claro, somos seres integrales y me imagino que en toda esta desintoxicación para salir del estrés, para salir de las emociones negativas, de hábitos poco saludables, también me imagino que la respiración juega un papel fundamental, ¿o no? Totalmente. ¿Qué respiración recomiendan ustedes? Mira, nosotros trabajamos con distintos tipos de respiración, que algunas tienen más la cualidad de balancear, otras tienen la cualidad más de desintoxicar, sacar. Hay respiraciones un poquito más donde cambiamos los patrones de oxígeno para entrar en una especie de hacking cerebral, ¿sí? Como para sacar al cerebro de la jugada y empezar a entrar en un espacio electromagnético donde realmente yo pueda liberar memorias ancestrales. Incluso hay muchos problemas de salud que tienen que ver no solo con toxinas del ambiente, sino con temas transgeneracionales. Exacto. De mi abuela, de mi antepasado y cosas que a veces ni sabemos. Entonces, la respiración también es un vehículo que a nosotros nos ayuda a entrar como en un campo cuántico diferente para hacer una sanación a otros niveles que de pronto la mente racional no lo puede hacer, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de respiraciones. Sin embargo, una respiración que a nosotros nos gusta mucho compartirle a todas las personas, que es una respiración de balance emocional. Cuando uno está pasando una situación muy estresante, estoy angustiada, estoy con miedo, ¿no? O estoy muy enojada, con una emoción muy fuerte, ahora que estamos en temporada de eclipses, por ejemplo, entonces podemos hacer la respiración de 4 tiempos. Entonces, inhalamos en 4, por nariz, hago una apnea, es decir,
no boto el aire, sino que sostengo ahí 1, 2, 3, 4. Exhalo por la boca en 4. 1, 2, 3, 4. Y me quedo en apnea 4 tiempos más. 1, 2, 3, 4. Y así lo que voy generando es como un cuadrado energético que lo que hace es ordenar mi campo electromagnético, relajar, balancear, y yo puedo estar 2, 3 minutos. Si por ejemplo tienes que dar una presentación, estás nerviosa, hablar en público, lo que sea, yo puedo practicar por 2 o 3 minutos esta respiración de 4 tiempos y el sistema nervioso entra en un estado más de relajo, de calma y sale de la supervivencia, que es lo que nos libera cortisol. Exacto. Exactamente. Ya, perfecto. Para entrar en calma, qué importante. Bueno, y tú hablaste de todas las herencias familiares, de toda la parte ancestrológica. Efectivamente, eso desde el punto de vista de las constelaciones familiares se llaman lealtades invisibles. A veces no somos conscientes porque hay ancestros que ni siquiera sabemos que existen, no conocimos, quizás ya habían dejado este plano, ya estaban fallecidos cuando incluso nosotros nacimos y creemos que no nos afectan. Pero nosotros estamos inmersos en un sistema familiar donde todos ejercen influencia entre sí, se habla de hasta 7 generaciones hacia atrás como mínimo, y que nos van a afectar a nosotros y que nosotros vamos a afectar como mínimo 7 generaciones hacia adelante. Entonces, es importante tomar conciencia de que no estamos como solos o en forma aislada, co-creando la realidad, sino que también esto ejerce una gran influencia sobre nosotros. De hecho, a partir de este 1 de abril, que ya pasó, se comenzó a vender mi segundo libro, que es este que lo quiero mostrar, que se llama El Camino de tu Nombre. Mi primer libro se llama El Camino de tus Números, que habla de la fecha de nacimiento, de cómo conocer los mensajes y la información que hay en nuestra fecha de nacimiento. Ese fue mi libro 1 del año 2023. Y este es mi segundo libro de numerología, que sale este año 2025, y habla efectivamente de las herencias, como si te nombran como un abuelo, como tu mamá, como tu papá, también colocan decretos a nivel inconsciente de trabajos espirituales que uno va a tener que realizar. Entonces, liberarnos de todos esos condicionamientos que están muy a nivel inconsciente es importante. En este libro, bueno, pueden encontrar todo lo de respecto al nombre, porque la pregunta es, ¿usamos algo en nuestro día a día más que el nombre? Lo usamos mucho, así que bueno, aquí tienen toda esta información. El Camino de tu Nombre, mi segundo libro de numerología. Bueno, y tiene ancestrología, ejercicios de sanación, cómo bendecir tu nombre y mucho más. Hablando de la parte ancestrológica que me interesó mucho, querida Maura, ¿cómo podemos hacer respiración para liberarnos, desintoxicarnos de quizás patrones y pensamientos que a lo mejor no estamos tan conscientes que tenemos, pero que quizás están condicionados o heredados por alguna historia de algún ancestro que quizás ya no está aquí en este plano con nosotros, pero que seguimos de alguna forma repitiendo sus historias, por ejemplo, de dolor, de enfermedad, de lo que sea? Sí. Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros en el equipo justamente contamos también con una terapeuta sistémica que ve más esta parte. Sin embargo, a través de lo que son las frecuencias y la respiración, nosotros podemos enviar al cuerpo una información, ¿cierto? Porque estos temas transgeneracionales no solamente están alojados en la memoria, digamos que están alojados en las fascias incluso, ¿no? Como en todo el tejido conectivo del cuerpo tiene esa información. Muchas veces pensamos que es algo solamente mental, pero realmente es algo que también está grabado en nuestras células. Exacto. Entonces, a veces uno puede hacer el ejercicio de conscientemente o desde el intelecto liberar a los ancestros, como las constelaciones familiares y todo esto, que uno se da cuenta de lo que está pasando y uno toma esta conciencia, pero muchas veces tomar conciencia no es suficiente en sí mismo para liberar, porque al tomar conciencia yo me doy cuenta, pero hay cosas que están en el cuerpo resistentes y que están ahí como adheridos a las fascias, ¿no? Exacto. Entonces ahí viene la parte del movimiento. El Tantra, por ejemplo, que es un camino que yo he andado los últimos 10 años de mi vida, nos muestra mucho la parte somática de la liberación, ¿no? De que no basta con que yo haga un ejercicio intelectual para liberar, sino que yo tengo que llevar eso al cuerpo. Tengo que mover mis fascias, mover mi cuerpo, respirar al tiempo. Entonces podemos, por ejemplo, si hemos ido a un proceso de constelación y hemos podido ver
ver que X ancestro vivió una historia de dolor y yo, ¡buah!, me cae el 20 de que yo estoy replicando esa historia. Entonces lo que puedo hacer acto seguido a eso es hacer un ejercicio donde yo me ponga una musiquita y respire y mueva mi cuerpo, ¿no? Y localice en mi cuerpo dónde está atrapado eso. Entonces puedo cerrar mis ojos y tratar de sentir en mi cuerpo, y a lo mejor, uy, hay un dolor de espalda y quizá mi espalda me está diciendo que ahí está como una carga en mis hombros, eso que llevo que no es mío. Entonces puedo abrir mi espalda, abrir mis fascias y empezar a acompañar de una respiración circular, que es cortar la pausa entre inhalación y exhalación. Entonces puedo y mover de esta forma mi espalda. ¿Es así de rápido? Así de rápido. Okay. ¿Por qué es así? Porque de esa manera yo cambio las presiones de oxígeno y lo que yo te decía antes, saco a la mente de la jugada. Cuando yo cambio la presión de oxígeno es como que la mente ya no puede controlar, ¿no? Exacto. Suelta el control y la mente va a patalear. O sea, te va a decir... Te vienes al momento presente también con ese tipo de respiración. Te vienes full al presente y la mente va a empezar como, ay, estoy mareada, no sé si lo voy a poder sostener, no sé qué. Y si uno sigue y atraviesa el umbral, que es como cuando las mujeres damos a luz, atravesamos ese umbral, al otro lado del dolor está el amor, está el placer, ¿no? Al otro lado de esa barrera que yo pienso que no voy a poder atravesar, está eso que se abre, ese tesoro. Las bendiciones. Exacto, los regalos. Y ahí vienen los regalos de tus ancestros, porque a veces pensamos que, claro, todas estas historias heredadas son como maldiciones, pero realmente también son regalos. Sí, es que todo depende de la vuelta que le demos. No, claro, porque también involucran un aprendizaje, pero también tenemos dones y herramientas heredadas, por supuesto, de nuestros ancestros. Es la parte maravillosa de pertenecer a cierto linaje. Total. Ya, o sea que esta respiración me puede ayudar y, por ejemplo, visualizarme en color violeta, que transmuta, Totalmente. que todo esto va saliendo, si es que tú, como en el ejemplo que tuviste, está en la espalda. Exacto. Mira, yo justo vine como de violeta. Sí, estás del color de la transmutación. Qué casualidad, causalidad. Sí, nosotros lo que hacemos es que le damos meditaciones guiadas a las personas donde a través de la música y la voz guiándote vamos conectando con distintas esferas que a veces le llamamos chakras también, que cada glándula, hay una asociación glandular también en cada uno de los centros o vórtices energéticos, donde tú puedes albergar información ancestral en cada vórtice energético. Entonces vamos haciendo un trabajo de limpiar cada punto energético a través de esta respiración y del movimiento, que es súper importante, ¿sí? Y así la persona va avanzando en su proceso de no solamente tomar conciencia, sino también de integrar al cuerpo en esta ecuación, porque el cuerpo muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y el cuerpo finalmente cuando se enferma es el grito es del cuerpo, entonces el cuerpo hay que integrarlo a la ecuación a través del movimiento y la respiración. Exacto, nuestro cuerpo es nuestro templo, así que hay que cuidarlo, por supuesto que sí. Te voy a pedir algunos consejos para las personas que ya quieren empezar ahora mismo a desintoxicarse, y todo eso a la vuelta, por supuesto, de esta breve pausa comercial, y ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Maura acerca de todo lo que significa desintoxicar el cuerpo, no solo desde la alimentación, desde el cuerpo físico, sino que desde la mente, desde las emociones, desde la energía, porque ella además trabaja en su método que ella misma creó con frecuencias. Así que antes de irnos a la pausa, te pedí esto de hablar de consejos de las personas que quieren empezar ahora a desintoxicarse. Y tú también hablaste hace unos minutos atrás sobre que también están asociados, bueno, las glándulas y todo eso, a los chakras. Entonces, ¿nos podrías explicar brevemente esto? Claro que sí. Bueno, cada chakra viene asociado también a una energía, a una impronta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros poder desintoxicar nuestro primer chakra, nos toca mucho ver cómo está la relación con nuestro cuerpo físico, si estamos en estado de supervivencia y miedo constantemente. Tiene que ver todo el tema de las finanzas también, del dinero, cómo me relaciono con el dinero, con el trabajo, si estoy en un estado de lucha, ¿no? Entonces reafirmo mi yo soy desde la supervivencia, desde el primer chakra.
Ya en el segundo chakra o en las siguientes glándulas vamos a trabajar con la sexualidad. También es importante desintoxicar nuestros centros genitales desde el punto de vista de la energía. Sobre todo las mujeres guardamos mucha información de todas nuestras parejas porque el útero es un contenedor, es una vasija. Entonces hay muchas memorias y cosas que guardamos aquí, y luego las mujeres, cuando estamos en un bloqueo creativo, ¿cierto? O nos sentimos bloqueadas, no es porque estemos bloqueadas realmente, es que tenemos mucha información de otras personas que no nos pertenece, y ahí nos toca vaciar. Luego en el plexo solar, por ejemplo, nos toca trabajar con nuestra autoestima, nos toca trabajar con la autopercepción, con el merecimiento, cómo yo establezco mis límites con el afuera y conmigo misma. En el corazón también, ahí tenemos muchas heridas que tienen que ver con relaciones, ¿no? Desde la infancia, en el corazón, total, abandono, rechazo, heridas que vienen también dadas por nuestra crianza, por la sociedad. Entonces ahí en el corazón es importante liberarnos de esto, porque si no nos liberamos de esto en el corazón, nuestra garganta, que es la parte, digamos, de la tiroides, que mucha gente se enferma hoy en día de la tiroides, sí, no podemos expresar nuestra autenticidad porque estamos encadenados bajo esos condicionamientos de heridas. Entonces ahí es cuando empieza la tiroides a desregularse, porque no estoy siendo quien yo realmente soy si estoy bajo las cadenas de los condicionamientos. Y aquí también toca limpiar mucho nuestra mente, nuestra intuición, en la parte del tercer ojo, que le llaman también. Toca mucho como limpiar la mente, todas estas introyectos de ideas, ¿no? De cómo debería ser el mundo, de cómo deben ser las mujeres, los hombres, expectativas, claro. Exacto, es ego al final, ¿no? Y en la coronilla también limpiar mucho nuestro canal de conexión con Dios, ¿ya? Dios, el universo, el gran espíritu, como se le quiera llamar para cada quien. Tenemos que tener mucha conciencia de que los procesos de sanación no dependen solo de nosotros, ¿sí? Muchas veces entramos en estos procesos y como voy a hacer esto otro, y nos olvidamos de cierta forma, encomendarnos a esta energía superior. Nosotros, una de las cosas que siempre hacemos en el método es encomendarnos a nuestros guías espirituales, a Dios, a esta energía suprema, ¿no? Que es la que nos va guiando también y nos va sosteniendo, de que no depende solo de nosotros, y es recuperar esa conexión con lo divino. Claro, y sentirnos como parte de ese todo y no como aparte, que es quizás exacto, lo que la mayoría de nosotros puede haber aprendido con ciertas programaciones en el colegio, en la sociedad, en la familia y todo eso. Así algunos consejos, estamos como en los últimos minutos del programa, pasó la hora volando, muy interesante este tema. Maura, algunos tips o consejos saludables para poder tener un cuerpo más saludable. Primeramente, a través de la alimentación, priorizar lo que son las grasas y las proteínas de buena calidad. Ojalá, si son a través de carnes de animales de libre pastoreo, carnes limpias, ¿ya? También el agua es súper importante. Hay que beber un agua estructurada molecularmente, por ejemplo, en los vasitos de color azul, que estamos aquí, ¿cierto? Permiso, que uno puede poner esos tipos de vasitos o esas botellas en el sol y eso solariza el agua. Podemos poner unos orgones debajo. Nosotros lo que hacemos es estructurar símbolos. Nosotros estructuramos el agua con el mismo dispositivo de frecuencias. Podemos ponerle frecuencias al agua y ponerle una información específica, por ejemplo, una información de armonía en el hígado. Entonces el agua va a ser curativa para el hígado, y así con distintas cosas. Y también súper importante respecto al agua es que no hay que beberla solita, siempre hay que ponerle una pizca de sal y ojalá unas gotitas de limón para aportarle minerales, magnesio, vida, ¿sí? Porque el agua realmente de nuestro cuerpo tiene sal, tiene minerales. Entonces, si yo tomo el agua solita del bidón, de la botella, es un agua que literalmente está muerta, ¿no? No tiene esos minerales que el cuerpo necesita y finalmente nos va a deshidratar, no nos va a hidratar, ¿ya? ¿Recomiendas las frutas y verduras y las legumbres? Por supuesto que sí. Recomiendo que la alimentación sea lo más balanceada posible, siempre y cuando la prioridad de nuestra alimentación sea la proteína y la grasa de origen vegetal o animal, grasas saludables, proteínas de buena calidad, y siempre el vegetal, la fruta, la legumbre viene siendo un acompañamiento a esto y no lo principal, como muchas veces hemos pensado, ¿no? Que lo principal, por ejemplo, el típico plato chileno, el pollo con arroz, ¿no? Y la mitad del plato es pollo y la mitad es arroz. Realmente lo que uno debería hacer si uno va a comer el pollo es que la mitad del plato sea pollo, un cuartito de arroz y el resto del cuarto con ensaladas, para que de vista el 50% de lo que estoy comiendo sea proteína y de resto organizo lo demás, ¿sí? Entonces es como balancear. Podemos comer de todo realmente, pero siempre en un balance.
en un equilibrio, priorizando proteínas y grasas por sobre lo demás y por supuesto vegetales y frutas van a ser también un muy buen acompañamiento. Claro, las frutas, bueno, también tienen fructosa y todo eso y suben los niveles. Tengo entendido que dependiendo de los horarios y con qué las combines, pueden ser súper saludables o no tan saludables. Sí. Por ejemplo, el melón de postre en un asado después de haber comido carne podría ser incluso hasta venenoso. Entonces, ¿cómo se come adecuadamente la fruta? Para mí la fruta siempre lo mejor es comerla en ayunas y también hay que mirar mucho el estado metabólico de esa persona. Hay personas que están ya con una resistencia a la insulina y que nosotros lo que hacemos en el método es retirarle la fruta completamente, ¿sí? Hay personas que no tienen problemas metabólicos y entonces sí pueden integrar la fruta. Una persona con diabetes, ¿cierto?, que depende de insulina, por ejemplo, no debería comer fruta de ninguna forma hasta que su metabolismo pueda regularizarse. Siempre poner atención a que las frutas y los vegetales que consumamos sean de la estación y del territorio. Eso es súper importante para poder sincronizarnos con los ciclos de la naturaleza, porque nosotros somos animales de la naturaleza. Entonces no tiene ningún sentido que, por ejemplo, acá en Chile estemos comiendo mango y plátano todos los días si Chile no es un territorio ni de mango ni de plátano, es de otro lugar. Entonces, claro, no digo que no podamos comernos nunca un plátano o un mango, pero realmente deberíamos priorizar la fruta que es de acá, como los berries, los frutos rojos, las manzanas, ¿verdad?, la palta, lo que se da aquí en nuestro territorio. Perfecto, claro, y también hay frutas, bueno, como por ejemplo la uva, que tiene mucho azúcar, versus la manzana, que quizás tiene mucha menos fructosa. La manzana es una excelente por el ácido málico. Sí. Una excelente fruta para desintoxicar. Sobre todo para el hígado, sí. Es muy bueno. De hecho, había un dicho que decía que si con una manzana al día tú te evitas el médico, ¿no? Un dicho antiguo, así como de la época de... repítemelo, no lo conocía. Sí, es un dicho que dice que una manzana al día te evita el médico cada día. Una cosa así dice el dicho, ¿no? Es como, que con una manzana al día tú puedes evitar la visita al médico. En el fondo te está diciendo que una manzana tiene muchas... como cositas, vitaminas, minerales, propiedades que te van a promover la desintoxicación, sobre todo del hígado. De hecho, un purgante muy efectivo para el hígado es el ácido málico, justamente, que también está en el limón. El limón también tiene buenas dosis de ácido málico. Entonces, para las personas que de pronto tienen un poquito de resistencia más a la insulina o no quieren entrar en estos picos de glucosa, en vez de la manzana podemos usar el limón a diario. Entonces tú le pones limón a diario a tu agua y estás adquiriendo ese ácido málico que limpia el hígado y que te mantiene en un estado de detox. Maravilloso. ¿Sí? Además que el limón tiene magnesio, alcaliniza el cuerpo. Yo amo los limones, los amo, los amo, los amo. Maura, querida, llegamos al final del programa. Pasó volando. Me encantaría que pudieras venir a profundizar, por ejemplo, cómo limpiar los chakras, cómo desintoxicarnos, bueno, o tantos temas interesantes con los cuales tú has podido ayudar a sanar, a sentirse mejor a tantas personas. Así que quedas invitadísima a volver aquí a Divina Conexión. Muchas gracias, sí. Así será. Gracias a ti por haber estado acá. Bueno, nosotros dejamos el programa de hoy hasta aquí. Les deseo una maravillosa semana y recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas, por supuesto, aquí en Agricultura TV. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.